Durante décadas, Venezuela fue uno de los países más ricos en petróleo del planeta. Hoy, ese mismo petróleo sigue ahí, bajo tierra. Pero imagina esto. ¿Qué pasaría si Venezuela volviera a producir como antes? ¿Volvería la riqueza o también los mismos errores? ¿Qué pasaría si Venezuela volviera a ser una potencia petrolera? En los años 70, Venezuela era más rica que España. Hoy, millones de venezolanos emigraron para sobrevivir. ¿Qué pasaría si Venezuela volviera a ser una potencia petrolera? Durante gran parte del siglo XX, Venezuela fue uno de los países más ricos de América Latina. Su nombre estaba directamente asociado al petróleo, a la abundancia y al crecimiento económico. No es nostalgia, es historia. En 1977, el ingreso per cápita venezolano superaba al de España, Italia y Portugal. Caracas era considerada una de las ciudades más modernas de la región. Mientras muchos países latinoamericanos atravesaban dictaduras, crisis económicas y deudas externas, Venezuela vivía estabilidad, consumo y crecimiento. El país exportaba más de 3 millones de barriles de petróleo diarios. Eso lo colocaba entre los 5 mayores exportadores del mundo. Países enteros dependían del crudo venezolano. Venezuela no expulsaba migrantes, los recibía. Italianos, españoles, portugueses y árabes llegaron en masa buscando oportunidades. Muchos de ellos fundaron empresas, industrias y comercios, que aún existen. Pero ¿cómo llegó Venezuela hasta ese punto? El petróleo venezolano comenzó a explotarse de forma masiva en la década de 1920. Antes de eso, el país era mayoritariamente rural, con una economía basada en la agricultura y el cacao. En apenas 4 décadas, Venezuela cambió por completo. Se construyeron carreteras, autopistas, represas hidroeléctricas, hospitales, universidades públicas y privadas, y grandes proyectos urbanos financiados por el petróleo. Durante años, Venezuela fue sinónimo de oportunidades, pero esa misma riqueza escondía un problema. Durante décadas, el petróleo representó más del 90% de las exportaciones del país y cerca del 50% de los ingresos del Estado. Cuando el petróleo iba bien, el país crecía. Cuando el petróleo subía de precio, Venezuela prosperaba. Pero el país se acostumbró a vivir de un solo recurso. Este fenómeno tiene nombre en economía: la enfermedad holandesa. Al entrar tantos dólares por petróleo, producir dentro del país dejó de ser rentable. La agricultura fue abandonada. La industria se estancó. Importar se volvió más fácil que producir. Venezuela dejó de fabricar muchas de las cosas que consumía. El petróleo lo pagaba todo, hasta que dejó de hacerlo. En 1976, Venezuela nacionalizó su industria petrolera y creó PDVSA. Durante muchos años, PDVSA S.A. fue considerada una de las petroleras estatales mejor gestionadas del mundo. Con el tiempo, la política comenzó a pesar más que la técnica. A partir de los años 2000, la industria petrolera empezó a deteriorarse. PDVSA fue politizada. Más de 20.000 trabajadores técnicos especializados fueron despedidos. La inversión cayó. Las refinerías comenzaron a fallar. La producción empezó a descender. En 2014 ocurrió el golpe más fuerte. El precio del petróleo cayó de más de $100 por barril a menos de 40. Para una economía tan dependiente del crudo, esto fue devastador. Luego llegaron las sanciones internacionales que dificultaron el acceso a financiamiento, tecnología y mercados. La producción petrolera colapsó. De más de 3 millones de barriles diarios, Venezuela cayó por debajo de los 700.000. Las consecuencias fueron históricas: hiperinflación, escasez, colapso de servicios públicos y más de 7 millones de venezolanos emigrando. Pero ahora, imaginemos otro escenario. ¿Qué pasaría si Venezuela lograra estabilizar su situación política? Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta. Más de 300.000 millones de barriles, más que Arabia Saudita,
más que Rusia, más que Estados Unidos. Con inversión, reglas claras y estabilidad, Venezuela podría volver a producir entre 2 y 3 millones de barriles diarios. Eso significaría decenas de miles, de millones de dólares al año, empleos, infraestructura, servicios funcionando. Venezuela volvería a ser un actor clave en el mercado energético mundial. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Eso solucionaría los problemas del país? La historia demuestra que el petróleo no garantiza desarrollo. Países con enormes reservas terminaron atrapados en corrupción y pobreza. Otros, como Noruega, usaron el petróleo para asegurar el futuro de generaciones. La diferencia no está en el petróleo, está en cómo se administra. Si Venezuela volviera a ser una potencia petrolera, el verdadero desafío no sería producir más. Sería usar bien ese dinero, invertir en educación, salud, tecnología y diversificación económica, porque si el país vuelve a vivir solo del petróleo, el ciclo podría repetirse. Entonces, la verdadera pregunta no es solo ¿qué pasaría si Venezuela volviera a ser una potencia petrolera? La pregunta real es, ¿habría aprendido de su propia historia o volvería a cometer los mismos errores? El petróleo sigue bajo tierra. El futuro aún está por escribirse. El petróleo puede generar riqueza, pero no garantiza desarrollo. La verdadera pregunta no es si Venezuela puede volver a ser una potencia petrolera, sino si sabría hacerlo diferente. ¿Crees que el petróleo aún puede salvar a Venezuela? ¿O ya es una oportunidad perdida? Te leo en los comentarios.